Los elefantes de Borneo, que son los elefantes asiáticos más pequeños, tienen un comportamiento peculiar. Visitan regularmente lugares conocidos como salinas. Estas son áreas donde el suelo es rico en minerales y sales naturales. Los elefantes usan sus colmillos y trompas para excavar la tierra y luego la comen. Lo hacen porque su dieta habitual, compuesta principalmente de plantas, es baja en minerales esenciales como el sodio, el calcio y el magnesio, que son vitales para la salud de sus huesos, la función muscular y el equilibrio general de su organismo. Estas salinas actúan como suplementos vitamínicos naturales y son tan importantes que los elefantes pueden viajar largas distancias para llegar a ellas. En el norte de Kenia se encuentra el desierto de Chalbi, uno de los lugares más secos y calurosos del país. Pero lo sorprendente es que a pesar de ser un desierto, a veces se llena de agua. Tras las raras pero intensas lluvias estacionales, la vasta cuenca de sal y arcilla se transforma en un enorme lago poco profundo que puede extenderse por kilómetros. Este fenómeno es temporal, ya que el sol abrasador y los vientos secos evaporan el agua rápidamente, dejando atrás una costra de sal brillante. Durante ese breve periodo húmedo, el desierto cobra vida, atrayendo a aves acuáticas y a los pastores nómadas con sus rebaños. Las bacterias tienen un superpoder que les permite adaptarse increíblemente rápido: la transferencia horizontal de genes. Imagina poder adquirir una nueva habilidad, como hablar un idioma, simplemente tocando a alguien que ya la tiene. Pues algo así hacen las bacterias. Usan pequeñas moléculas circulares de ADN llamadas plásmidos. Estos plásmidos pueden contener genes útiles, como la resistencia a un antibiótico. Una bacteria puede pasarle una copia de su plásmido a otra, incluso si no es de su misma especie. Este intercambio de material genético es una de las principales razones por las que las superbacterias resistentes a los medicamentos se propagan tan rápidamente por todo el mundo. Los cuervos de pico grande de Japón han demostrado una inteligencia asombrosa, llegando a utilizar herramientas de una forma muy sofisticada. Usan el fuego. Se ha observado a estos pájaros recoger brasas encendidas de hogueras o incendios forestales con su pico. Luego, vuelan hacia zonas de hierba seca o nidos de insectos y dejan caer la brasa para provocar un pequeño incendio. ¿Por qué harían algo tan arriesgado? El fuego y el humo hacen que los insectos roedores y otras pequeñas presas salgan huyendo de sus escondites, convirtiéndose en un festín fácil para los cuervos que esperan pacientemente a que su trampa de fuego haga el trabajo sucio. En el siglo VIII se construyó una enorme barrera de tierra que recorría la frontera entre Inglaterra y Gales. Conocida como la Muralla de Offa, fue ordenada por el rey Offa de Mercia, uno de los reinos anglosajones más poderosos de la época. No era una muralla de piedra como la de Adriano, sino un gigantesco terraplén con un foso en el lado galés. Su propósito era claro: marcar una frontera política y militar definitiva, controlar el comercio y dificultar las incursiones de los reinos galeses. Aunque gran parte ha desaparecido, todavía se pueden ver secciones impresionantes que serpentean por el paisaje, un recordatorio silencioso de las antiguas divisiones de Gran Bretaña. Las Islas Galápagos son famosas por su vida salvaje única y sus pingüinos no son una excepción. El pingüino de Galápagos es el único que vive al norte del Ecuador. Para sobrevivir en un clima tan cálido, han desarrollado una estrategia de anidación muy inteligente. En lugar de anidar al aire libre como muchos otros pingüinos, buscan refugio en las frescas cuevas y grietas formadas por la roca volcánica de las islas. Estos tubos de lava y oquedades los protegen del intenso sol ecuatorial y también de depredadores. Esto les permite mantener sus huevos y a ellos mismos a una temperatura segura, un truco de supervivencia esencial en un paraíso tropical. Si alguna vez visitas la ciudad costera de Blackpool en Inglaterra, verás una estructura que te resultará muy familiar: la Torre de Blackpool, inaugurada en 1894. Es una imponente torre de acero que se parece muchísimo a la Torre Eiffel de París. Y no es una coincidencia. Su creador, John Bickerstaffe, visitó la Gran Exposición de París en 1889 y quedó tan impresionado por la Torre Eiffel que decidió que su ciudad natal debía tener algo igual de espectacular. Aunque no es tan alta como la original francesa, la Torre de Blackpool se convirtió en un icono por derecho propio, albergando un circo, un salón de baile y unas vistas increíbles de la costa británica.
El oso malayo, el más pequeño de todos los osos, es un escalador excepcional, y su secreto está en sus patas. Tienen garras largas, curvas y muy afiladas, que funcionan como garfios perfectos para agarrarse a la corteza de los árboles. Además, sus patas delanteras pueden girar hacia adentro mientras trepan, lo que les da un agarre increíblemente seguro, casi como si estuvieran abrazando el tronco. Esta habilidad para trepar es crucial para su supervivencia, ya que pasan gran parte de su vida en los árboles de las selvas del sudeste asiático, buscando frutas, miel y pequeños insectos para alimentarse lejos de los peligros del suelo. ¿Sabías que el primer telégrafo óptico, una especie de abuelo de las comunicaciones modernas, fue utilizado por los franceses allá por 1794? Imagina una red de torres, cada una a la vista de la siguiente. En lo alto de cada torre había un sistema de brazos móviles de madera, llamado semáforo. Los operadores movían estos brazos para formar diferentes símbolos, cada uno representando una letra, número o frase. Un operador en una torre observaba con un telescopio la torre anterior, copiaba el mensaje y lo retransmitía a la siguiente. Este sistema, creado por Claude Schaap, permitía enviar mensajes a través de Francia mucho más rápido que un mensajero a caballo. Por ejemplo, una noticia podía viajar de París a Lille, unos 230 kilómetros, en tan solo 30 minutos. Fue una verdadera revolución para las comunicaciones militares y gubernamentales de la época, sentando las bases para el telégrafo eléctrico que vendría después. Cada año, los elegantes flamencos del Caribe emprenden un viaje fascinante. Aunque viven en varias islas del Caribe, cuando llega el momento de reproducirse, miles de ellos migran a la península de Yucatán, en México. ¿Por qué hacen este largo viaje? La respuesta está en las condiciones perfectas que encuentran allí. Las lagunas costeras de Yucatán, como la reserva de la biosfera Ría Lagartos, ofrecen aguas poco profundas, ricas en los pequeños crustáceos y algas que les dan su característico color rosa. Además, estas áreas apartadas proporcionan la seguridad y tranquilidad que necesitan para construir sus nidos de barro y criar a sus polluelos lejos de los depredadores. Es un espectáculo natural increíble ver a estas colonias masivas reunirse, creando una mancha rosa vibrante en el paisaje mexicano. Este viaje es esencial para la supervivencia de la especie. La superficie de la Luna no es solo polvo y rocas. Está cubierta por una capa de material suelto llamada regolito. Pero, ¿cómo se formó? A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene una atmósfera densa que la proteja. Esto significa que está constantemente bombardeada por micrometeoritos, pequeñas partículas de roca y polvo espacial que viajan a velocidades altísimas. Durante miles de millones de años, estos impactos incesantes han pulverizado la roca lunar superficial, rompiéndola en fragmentos cada vez más pequeños, desde partículas finas como el polvo hasta trozos más grandes. Este proceso de jardinería cósmica ha creado una capa que puede tener varios metros de espesor en algunas zonas. El regolito lunar es fascinante para los científicos porque contiene un registro de la historia del sistema solar, incluyendo partículas del viento solar atrapadas en sus granos. La imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg cambió el mundo para siempre. El primer libro importante que se imprimió con esta tecnología fue la Biblia, alrededor del año 1455. Se la conoce como la Biblia de Gutenberg. Esta innovación permitió producir libros de forma masiva y a un coste mucho menor, lo que democratizó el acceso al conocimiento y fue un motor clave para el Renacimiento y la Reforma. A menudo pensamos en los tiburones como los mayores peligros del océano, pero las estadísticas cuentan otra historia. Cada año mueren más personas por la caída de cocos que por ataques de tiburón. Se estima que los cocos que caen de las palmeras causan unas 150 muertes al año en todo el mundo, mientras que los ataques de tiburón rara vez superan la decena. Así que si estás en una playa tropical, quizá deberías mirar más hacia arriba que hacia el mar. Algunas hormigas han desarrollado una forma de agricultura muy sofisticada. Las hormigas cortadoras de hojas, por ejemplo, no comen las hojas que transportan a sus hormigueros. En su lugar, las usan como sustrato para cultivar un hongo específico en jardines subterráneos. Este hongo es su principal fuente de alimento. Es una relación simbiótica perfecta. Las hormigas cuidan y propagan el hongo, y el hongo las alimenta.
Antes del primer vuelo tripulado por humanos, se hicieron pruebas con animales. En 1783, los hermanos Montgolfier lanzaron un globo aerostático en Versalles con unos pasajeros muy especiales, una oveja, un pato y un gallo. El objetivo era comprobar si los seres vivos podían sobrevivir a gran altitud. El vuelo fue un éxito y los animales aterrizaron sanos y salvos, abriendo el camino para los futuros aeronautas humanos. Cambiando de tema, el primer ferrocarril de levitación magnética, o maglev, que entró en servicio comercial lo encontramos en Shanghái. Funciona desde el año 2004 y conecta el aeropuerto de Pudong con la ciudad. Lo increíble de este tren es que no toca las vías, sino que flota sobre ellas gracias a potentes imanes. Esto elimina la fricción y le permite alcanzar velocidades de hasta 431 km por hora. El viaje, que en coche llevaría más de media hora, lo hace en poco más de 7 minutos. Es una auténtica proeza de la ingeniería que nos muestra cómo podría ser el futuro del transporte terrestre, más rápido, silencioso y eficiente. Ahora, pensemos en el mundo animal. Las águilas pescadoras son unas cazadoras impresionantes. A diferencia de otras rapaces que atrapan a sus presas en la superficie, estas águilas se sumergen por completo en el agua para capturar peces. Vuelan alto sobre lagos y ríos, y cuando localizan un pez, se lanzan en picado a una velocidad vertiginosa. Justo antes de impactar, ajustan su posición y se clavan en el agua con las garras por delante. Pueden sumergirse hasta 1 metro de profundidad. Sus patas tienen unas almohadillas espinosas y garras curvas que les permiten sujetar firmemente a los resbaladizos peces. Luego, con un esfuerzo tremendo, baten sus alas para salir del agua y llevarse su comida. Adentrémonos ahora en el río más caudaloso del mundo, el Amazonas. Es el hogar de las famosas pirañas. Aunque su reputación de devoradoras de hombres está muy exagerada por el cine, sí que son depredadores formidables. Lo que las hace tan eficaces es que atacan en grupo. Cuando un animal herido o enfermo cae al agua, el olor de la sangre puede atraer a un banco de pirañas. Usando sus dientes afiladísimos, que son triangulares y encajan perfectamente, pueden arrancar trozos de carne con una rapidez asombrosa. Este comportamiento de caza en grupo les permite abatir presas mucho más grandes que ellas y es una estrategia de supervivencia clave en las competitivas aguas del Amazonas. El mundo de la tecnología no deja de sorprendernos. El primer ordenador cuántico comercial, llamado D-Wave One, fue anunciado en 2011. A diferencia de los ordenadores clásicos que usan bits, que pueden ser un 0 o un 1, los ordenadores cuánticos usan qubits. Un qubit puede ser un 0, un 1 o ambos a la vez, gracias a un principio de la mecánica cuántica llamado superposición. Esto les permite procesar una cantidad de información muchísimo mayor y resolver problemas increíblemente complejos que un ordenador normal tardaría miles de años en solucionar. Aunque todavía están en una fase muy temprana, estos ordenadores prometen revolucionar campos como la medicina, la inteligencia artificial o el diseño de nuevos materiales. La famosa Torre de Pisa no empezó a inclinarse por la vejez. ¡Qué va! El problema empezó casi desde el principio. Su construcción comenzó en el año 1173 y cuando solo habían construido 3 de los 8 pisos, la torre ya empezaba a torcerse. ¿La razón? Unos cimientos de apenas 3 metros de profundidad sobre un subsuelo muy inestable, una mezcla de arena y arcilla. Intentaron corregirlo construyendo los pisos superiores con un lado más alto que el otro, lo que le da su curiosa forma curvada, como una banana. La construcción se detuvo varias veces y tardó casi 200 años en completarse. Los osos pardos de lugares como Alaska o Canadá son unos pescadores expertos. Cada año, cuando miles de salmones nadan río arriba para desovar, los osos se dan un auténtico festín. Se colocan en puntos estratégicos del río, a menudo en la cima de pequeñas cascadas, y esperan pacientemente a que los salmones salten fuera del agua. Entonces, con una rapidez y precisión asombrosas, los atrapan con la boca o con sus garras. Esta fuente de alimento rica en grasa es crucial para que acumulen las reservas necesarias para sobrevivir a la hibernación invernal. Si te preguntas cuál es el volcán más grande del mundo, podrías pensar en altura, pero si hablamos de volumen, el ganador es el Mauna Loa en Hawái. Es un volcán en escudo, lo que significa que tiene pendientes muy suaves formadas por coladas de lava muy fluida.
Aunque su pico está a unos 4.170 metros sobre el nivel del mar, su base está en el fondo del océano, a unos 5.000 metros de profundidad. Si lo mides desde su base en el lecho marino hasta la cima, es más alto que el Everest y su volumen total es gigantesco, ocupando casi la mitad de la isla de Hawái. La revolución del coche eléctrico que vivimos hoy parece muy moderna, pero la idea de un vehículo impulsado por electricidad es sorprendentemente antigua. El primer automóvil eléctrico, o al menos uno de los primeros modelos rudimentarios, fue inventado en 1832 por un empresario escocés llamado Robert Anderson. Su invento era más bien un carruaje que funcionaba con una batería no recargable. Obviamente tenía muchas limitaciones. Era lento, pesado y la batería se agotaba rápidamente y no se podía recargar. A pesar de estos problemas, demostró que era posible mover un vehículo sin necesidad de caballos o de una máquina de vapor. Durante un tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los coches eléctricos compitieron en popularidad con los de gasolina, pero la facilidad para repostar y la mayor autonomía de estos últimos acabaron por imponerse. Hasta ahora, las ballenas beluga, con su piel blanca y su cabeza bulbosa, son conocidas como los canarios del mar, por la gran variedad de sonidos que emiten, chasquidos, silbidos y chirridos. Pero su habilidad vocal va mucho más allá. Se ha documentado que las ballenas beluga en cautividad pueden imitar voces humanas. Un caso famoso fue el de una beluga llamada Nock, que aprendió a producir sonidos que se parecían a palabras y frases humanas, aunque de forma confusa. Los científicos creen que lo hacen inflando y desinflando los conductos nasales y modificando la forma de su melón, el órgano graso de su frente. Aunque no entienden lo que dicen, este intento de imitar los sonidos de sus cuidadores demuestra una gran inteligencia y una sorprendente capacidad de aprendizaje vocal, algo muy raro entre los mamíferos marinos. ¿Sabías que las libélulas emperador son unas viajeras increíbles? Estos insectos no se conforman con volar por su zona, sino que emprenden migraciones épicas que las llevan a cruzar océanos enteros. Imagina un insecto tan pequeño, pero tan fuerte, capaz de volar miles de kilómetros sobre el agua, aprovechando los vientos para llegar desde la India hasta África. Lo hacen para seguir las lluvias del monzón, asegurándose de que siempre haya agua dulce para poner sus huevos y que sus crías puedan nacer y crecer. Es una hazaña de resistencia y navegación que desafía nuestra percepción sobre los insectos. Y hablando de animales únicos, en la isla de Borneo vive una subespecie de elefante muy especial. Los elefantes de Borneo son los más pequeños de toda Asia. Son conocidos por su aspecto casi infantil, con orejas más grandes, colas más largas que casi tocan el suelo y un carácter bastante más dócil que el de sus primos más grandes del continente. Los científicos creen que se separaron de otras poblaciones de elefantes hace unos 300.000 años, evolucionando de forma aislada en la isla y desarrollando estas características tan particulares que los hacen únicos. Ahora viajemos en el tiempo hasta el siglo XVII. Todos conocemos a Galileo Galilei por sus descubrimientos astronómicos, pero quizás no sepas que fue un pionero en la observación solar. Utilizando su propio invento, el telescopio, Galileo se convirtió en una de las primeras personas en observar y documentar las manchas solares. Proyectaba la imagen del Sol en una pantalla para no dañarse los ojos, un método ingenioso para la época. Gracias a esto pudo demostrar que el Sol no era una esfera perfecta e inmutable como se creía, sino que tenía imperfecciones y además rotaba sobre su propio eje. De vuelta al reino animal, las nutrias africanas de cuello manchado tienen un comportamiento social muy interesante a la hora de cazar. A diferencia de otras nutrias que suelen ser más solitarias, estas cazan en manadas, a veces de hasta 20 individuos. Se coordinan como un equipo de fútbol acuático para acorralar bancos de peces, empujándolos hacia aguas poco profundas o contra la orilla. Esta cooperación les permite capturar presas más grandes y en mayor cantidad de lo que podrían conseguir por sí solas, demostrando una inteligencia colectiva impresionante. En el estado de Washington, en Estados Unidos, se alza una montaña imponente y majestuosa, el Monte Rainier. Pero no es una montaña cualquiera. Es un estratovolcán activo, cubierto de glaciares, considerado uno de los volcanes más peligrosos del país.
Aunque no ha tenido una erupción significativa en los últimos 500 años, los científicos lo vigilan constantemente. El mayor riesgo no es solo la lava, sino los lahares, que son flujos masivos de lodo y escombros volcánicos provocados por el deshielo rápido de sus glaciares. Estos podrían viajar a gran velocidad por los valles y afectar a las comunidades cercanas. En el archipiélago de Hawái existía un ave muy inteligente, el cuervo hawaiano, o alala en su lengua nativa. Lamentablemente, estas aves se consideran extintas en estado salvaje desde el año 2002. La pérdida de su hábitat, las enfermedades y la depredación por parte de especies introducidas llevaron a su desaparición en la naturaleza. Por suerte, existe un programa de cría en cautividad que está trabajando para reintroducirlos en su entorno. Son aves muy listas, conocidas por usar herramientas, una habilidad muy rara entre los animales, lo que hace su conservación aún más importante. En las aguas de Australia habita una criatura diminuta pero extremadamente peligrosa, la medusa Irukandji. Mide apenas 1 centímetro, casi invisible en el agua, pero su picadura es terriblemente potente. No causa un dolor inmediato en el lugar de la picadura, sino que, pasado un tiempo, desencadena una serie de síntomas graves conocidos como el síndrome de Irukandji. Este incluye dolores musculares insoportables, náuseas, vómitos, hipertensión y una sensación de muerte inminente, un nivel de estrés y dolor tan extremo que es difícil de imaginar. Los búhos son cazadores nocturnos por excelencia, pero hay un grupo especializado en un tipo de presa muy particular. Los búhos pescadores, que se encuentran en Asia y África, se han adaptado para cazar peces. A diferencia de otros búhos, no tienen plumas suaves en los bordes de las alas, por lo que su vuelo es más ruidoso, pero no lo necesitan para sorprender a sus presas acuáticas. Sus patas no tienen plumas y están cubiertas de escamas ásperas, como papel de lija, lo que les proporciona un agarre perfecto para sujetar a los peces resbaladizos que capturan directamente del agua con sus poderosas garras. El ascensor es un invento que cambió la arquitectura de nuestras ciudades, permitiendo la construcción de edificios mucho más altos. El primer ascensor eléctrico seguro para uso residencial fue instalado en un edificio de apartamentos de Nueva York en 1887. A diferencia de los modelos anteriores, que eran hidráulicos o de vapor y más lentos, este nuevo sistema eléctrico era más rápido, eficiente y seguro. Su adopción generalizada hizo posible la vida en los pisos superiores de los rascacielos y transformó para siempre el paisaje urbano. Miremos ahora al cielo nocturno. Las estrellas variables son astros que, vistos desde la Tierra, no tienen un brillo constante, sino que cambia con el tiempo. Hay muchos tipos y las causas de esta variación son diversas. Algunas, como las estrellas pulsantes, se expanden y se contraen, lo que hace que su temperatura y su brillo cambien periódicamente. Otras son sistemas binarios eclipsantes, 2 estrellas que orbitan una alrededor de la otra, y desde nuestra perspectiva, una pasa por delante de la otra, tapando parte de su luz y provocando una disminución temporal del brillo. Estudiar estas variaciones es súper importante para los astrónomos, ya que les da muchísima información sobre las propiedades de las estrellas, como su masa, su radio o su edad. Los canguros de roca son unos atletas increíbles. Viven en las zonas rocosas y montañosas de Australia y han desarrollado una habilidad asombrosa para moverse por su entorno. Sus patas traseras son extremadamente potentes, lo que les permite saltar distancias de hasta 4 metros entre salientes de acantilados. Pero lo más impresionante es su agilidad. Pueden cambiar de dirección en el aire y aterrizar con una precisión milimétrica en superficies diminutas. Sus colas, a diferencia de las de otros canguros, no son tanto para apoyarse como para actuar de contrapeso y timón, dándoles un equilibrio perfecto. Además, las plantas de sus pies tienen una textura rugosa que les proporciona un agarre excepcional, como si llevaran unas botas de escalada naturales. Esta combinación de fuerza, agilidad y agarre los convierte en los maestros indiscutibles de los acantilados. El primer magnetófono de la historia, llamado Magnetophone K1, fue una auténtica revolución tecnológica. Se presentó en la Feria de Radio de Berlín en 1935 por la empresa alemana AEG. Antes de esto, grabar sonido era un proceso mecánico y muy limitado.
Lo que hizo tan especial a este invento fue que utilizaba una cinta de plástico recubierta con óxido de hierro para grabar el sonido de forma magnética. Un cabezal de grabación creaba un campo magnético que ordenaba las partículas de la cinta según las ondas sonoras. Para reproducirlo, otro cabezal leía ese patrón magnético y lo convertía de nuevo en sonido. Esto permitía grabar durante mucho más tiempo, con mejor calidad, y lo más importante, la cinta se podía borrar y reutilizar. Fue el precursor de los casetes y de toda la grabación magnética que dominó el siglo XX. Las águilas calvas son un símbolo de fidelidad en el reino animal. Cuando un águila encuentra pareja, generalmente es para toda la vida. Forman lazos monógamos muy fuertes que pueden durar décadas. Este vínculo se refuerza cada año con unos rituales de cortejo espectaculares. Realizan vuelos acrobáticos juntos, entrelazando sus garras en el aire y cayendo en espiral hacia el suelo, separándose justo antes de tocarlo. También construyen y mantienen juntos sus nidos, que son estructuras enormes que pueden llegar a pesar más de 1 tonelada. Solo si uno de los dos muere, el superviviente buscará una nueva pareja. Esta lealtad asegura la cooperación necesaria para criar a sus polluelos, que requieren mucho cuidado y alimento, garantizando así la supervivencia de su descendencia. El primer ordenador que incluyó un puerto USB de fábrica fue el iMac G3, lanzado por Apple en 1996. Antes de eso, conectar cualquier cosa a un ordenador era un caos. Había un montón de puertos diferentes, uno para el teclado, otro para el ratón, otro para la impresora, cada uno con su propio conector y configuración. El USB, que significa Bus Universal en serie, fue diseñado para unificar todo esto. La idea era crear un único puerto estándar que sirviera para conectar todo tipo de periféricos. El iMac G3 fue muy audaz al eliminar todos los puertos antiguos y apostar exclusivamente por el USB. Al principio fue controvertido, pero esta decisión fue clave para que el estándar se popularizara. Hoy en día, el USB es omnipresente y lo usamos para conectar prácticamente cualquier dispositivo, todo gracias a esa visión pionera. Las estrellas de neutrones son objetos celestes increíblemente densos, los restos colapsados de estrellas masivas que han explotado como supernovas. Algunas de estas estrellas de neutrones giran a velocidades altísimas, cientos de veces por segundo, y se conocen como púlsares. Lo que los hace tan especiales es que emiten potentes haces de radiación desde sus polos magnéticos. Como el eje de rotación y el eje magnético no suelen estar alineados, estos haces de radiación barren el espacio como la luz de un faro. Si la Tierra se encuentra en la trayectoria de uno de estos haces, nuestros telescopios detectan un pulso de radiación cada vez que la estrella gira. Por eso se llaman púlsares, porque parecen pulsar a intervalos muy regulares. Es uno de los fenómenos más extremos y fascinantes del universo. En las selvas de Madagascar y el sudeste asiático, la supervivencia depende del arte del camuflaje. Las serpientes de nariz de hoja son maestras en este engaño. Su cuerpo alargado y delgado, junto con sus colores pardos y verdosos, les permite imitar a la perfección las lianas y enredaderas que cuelgan de los árboles. Permanecen inmóviles durante horas, esperando pacientemente a que una presa desprevenida, como un lagarto o una rana, se acerque lo suficiente. Su nariz, con una protuberancia en forma de hoja, completa este disfraz, haciéndolas casi invisibles en su entorno natural. La isla Raymond, en Australia, es un ejemplo conmovedor de cómo la intervención humana puede ayudar a la fauna. Originalmente no había koalas en esta isla. En 1953 se introdujo una pequeña población para protegerlos de las amenazas en el continente, como la pérdida de hábitat y los depredadores. La iniciativa fue un éxito rotundo. Sin depredadores naturales y con abundancia de eucaliptos, su fuente de alimento, la población de koalas creció exponencialmente. Hoy, la isla es un famoso santuario donde es muy fácil ver a estos adorables marsupiales en su hábitat. El 1 de octubre de 1964, Japón cambió para siempre la historia del transporte ferroviario. Ese día, justo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, se inauguró la línea Tokaido Shinkansen, el primer ferrocarril de alta velocidad del mundo. Los famosos trenes bala conectaban Tokio y Osaka a velocidades de hasta 210 km por hora, algo impensable hasta entonces. Su diseño aerodinámico,
Su puntualidad legendaria y su impecable historial de seguridad establecieron un nuevo estándar mundial y demostraron que el tren podía ser el medio de transporte del futuro. Las nutrias euroasiáticas tienen una forma muy particular de comunicarse y marcar su territorio. Utilizan sus excrementos, llamados sprint, que depositan en lugares estratégicos como rocas o troncos a lo largo de los ríos. Pero no es un excremento cualquiera. Tiene un olor muy distintivo que algunos describen como una mezcla de jazmín y pescado. Este olor contiene una gran cantidad de información química sobre el individuo, su sexo, edad, estado de salud e incluso su dieta. Así, otras nutrias pueden leer estos mensajes y entender quién anda por la zona. Cuando pensamos en Australia, solemos imaginar desiertos y playas, pero también tiene sus montañas. El pico más alto del continente australiano es el Monte Kosciuszko. Con 2.28 metros de altura, forma parte de la cordillera de los Alpes australianos en Nueva Gales del Sur. Aunque no es tan imponente como los picos de otras cordilleras del mundo, su cima ofrece unas vistas espectaculares y es un destino muy popular para senderistas en verano y esquiadores en invierno. Su nombre es un homenaje al héroe nacional polaco Tadeusz Kościuszko. La inteligencia de los cuervos nunca deja de sorprendernos. En Nueva Caledonia, una isla del Pacífico, vive el cuervo de pico fino, famoso por su habilidad para fabricar y usar herramientas. Una de sus técnicas más sofisticadas consiste en usar espinas de plantas o pequeñas ramitas para pinchar y extraer insectos y larvas de los agujeros de los árboles. No solo usan la herramienta, sino que a menudo la modifican, dándole forma de gancho para ser más eficientes. Este comportamiento se transmite de generación en generación, lo que sugiere una verdadera cultura de herramientas entre estas aves. En 1979, la humanidad llegó por primera vez a las puertas de Saturno. La sonda espacial Pioneer 11 de la NASA fue la primera en sobrevolar el majestuoso planeta de los anillos. Pasó a solo 21.000 kilómetros de sus nubes, tomando las primeras fotografías cercanas y recopilando datos cruciales sobre su atmósfera, su campo magnético y sus anillos. Pioneer 11 descubrió nuevos anillos y lunas y allanó el camino para misiones posteriores como las Voyager y Cassini, que nos han revelado los secretos de este gigante gaseoso. Los caballitos de mar de cola larga tienen una habilidad increíble que les permite sobrevivir en su entorno. Como su nombre indica, su cola es prensil, lo que significa que pueden agarrarse a cosas con ella, casi como la mano de un mono. Viven en praderas de pastos marinos y lechos de algas, donde las corrientes pueden ser fuertes. Para evitar ser arrastrados, utilizan su larga cola para anclarse firmemente a las hojas de las algas o a los tallos de las plantas marinas. Esto les permite permanecer en un lugar seguro, camuflados entre la vegetación, mientras esperan pacientemente a que pequeñas presas, como crustáceos diminutos, pasen flotando cerca para poder aspirarlos con su hocico. Esta adaptación es crucial para su estrategia de caza de emboscada y para su supervivencia en el dinámico mundo submarino. Antes de que existiera el GPS, los marineros dependían de las estrellas para navegar, y una de las herramientas más importantes para ello fue el sextante. Inventado casi simultáneamente por el inglés John Hadley y el estadounidense Thomas Godfrey en 1731, este instrumento revolucionó la navegación. El sextante permite medir el ángulo entre cualquier objeto celeste, como el Sol o la estrella polar, y el horizonte. Con esa medida, conocida como la altura del astro y la hora exacta, los navegantes podían calcular su latitud, es decir, qué tan al norte o al sur estaban del ecuador. El diseño del sextante, con su arco de 60 grados que le da nombre y un ingenioso sistema de espejos, permitía hacer mediciones precisas incluso desde la cubierta de un barco en movimiento. Fue una pieza clave de tecnología que hizo los viajes oceánicos mucho más seguros y precisos. En los áridos desiertos de Namibia vive una subespecie de cebra muy especial, las cebras de Damara. Estas cebras han desarrollado adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. A diferencia de otras cebras que necesitan beber agua a diario, las cebras de Damara pueden pasar varios días sin beber. Son capaces de detectar agua subterránea y a menudo excavan hoyos en lechos de ríos secos para alcanzarla, un comportamiento que también beneficia a otros animales del desierto.
Además, sus patrones de migración están completamente dictados por la disponibilidad de agua y pastos, recorriendo enormes distancias en busca de recursos. Sus rayas, aunque comunes a todas las cebras, les ayudan a confundir a los depredadores en el calor titilante del desierto, y también se cree que juegan un papel en la regulación de la temperatura corporal. El desierto de Sechura, en la costa norte de Perú, es uno de los lugares más secos del planeta, pero no siempre fue así. Este paisaje árido esconde los restos de antiguas civilizaciones. Entre las dunas se pueden encontrar huacas, que son antiguas pirámides de adobe y centros ceremoniales construidos por culturas preincaicas hace miles de años. Son un testimonio silencioso de un pasado floreciente en medio del desierto. En las selvas de Borneo vive un primate muy peculiar, el mono de nariz probóscide. Lo más llamativo de los machos es su enorme nariz, que puede llegar a colgar por debajo de su boca. Esta nariz tan grande no es solo un adorno. La usan para emitir fuertes vocalizaciones y atraer a las hembras. Cuanto más grande y ruidosa es la nariz, más atractivo resulta el macho. El primer reloj de radio fue un invento que cambió la forma en que medimos el tiempo. Sincronizado por primera vez en 1905, este reloj recibía una señal de radio emitida desde una estación central. Esta señal contenía la hora exacta, permitiendo que todos los relojes conectados a ella estuvieran perfectamente sincronizados. Fue el precursor de los relojes atómicos y la tecnología GPS que usamos hoy para tener la hora precisa en nuestros móviles y ordenadores. De la selva amazónica nos vamos a otra selva, la de Nueva Guinea, para conocer a un animal sorprendente, el canguro de árbol. Sí, has oído bien. A diferencia de sus primos australianos que saltan por las llanuras, estos marsupiales han evolucionado para vivir en las alturas. Tienen patas traseras más cortas y robustas y unas garras largas y curvadas que les permiten agarrarse a las cortezas de los árboles con una agilidad asombrosa. Sus colas largas no son prensiles como las de un mono, pero las usan como un contrapeso para mantener el equilibrio mientras saltan de rama en rama. Son unos verdaderos acróbatas de la selva, buscando hojas y frutos en el dosel del bosque. Cambiemos completamente de tema y viajemos en el tiempo. Antes de los casetes, los CDs o Spotify, ¿cómo se escuchaba música de forma portátil? Una de las primeras soluciones fue el cartucho de 8 pistas, inventado en 1964, aunque sus raíces tecnológicas se remontan a 1948 con los primeros experimentos de grabación en cinta magnética. La idea era simple, una cinta magnética en un bucle sin fin dentro de un cartucho de plástico. Podías meterlo en un reproductor en tu coche y escuchar un álbum completo sin tener que darle la vuelta. Tenía 4 programas estéreo, lo que sumaba 8 pistas de audio. Fue toda una revolución en la industria musical y el rey del audio en los coches durante los años 60 y 70. Hablemos ahora de una de las migraciones más épicas del reino animal. Las águilas esteparias son aves rapaces majestuosas que realizan un viaje increíble cada año. Crían en las vastas estepas y desiertos de Rusia y Asia Central, pero cuando llega el invierno no se quedan a pasar frío. Emprenden un larguísimo vuelo hacia el sur, cruzando continentes enteros para pasar la temporada invernal en las sabanas de África. Es un viaje de miles de kilómetros lleno de peligros, pero su instinto las guía a través de montañas y desiertos para encontrar climas más cálidos y abundancia de alimento. En el corazón de China se encuentra un desierto que parece sacado de otro planeta, el desierto de Badain-Yaran. Es famoso por tener algunas de las dunas de arena estacionarias más altas del mundo. Algunas superan los 500 metros, pero lo que lo hace verdaderamente mágico es un fenómeno acústico conocido como las dunas cantantes. Cuando el viento sopla sobre la arena seca de una manera particular, o cuando la gente se desliza por sus laderas, las dunas emiten un sonido profundo y resonante como el zumbido de un motor de avión o el canto de un coro lejano. Este sonido se produce por la fricción entre los granos de arena, creando una experiencia auditiva surrealista en medio del silencio del desierto. El río Amazonas es un universo de vida, y uno de sus habitantes más sorprendentes es el arapaima. Este es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, pudiendo superar los 3 metros de largo. Pero lo más increíble es que puede respirar aire. Su vejiga natatoria ha evolucionado para funcionar como un pulmón primitivo.
Cada cierto tiempo, el arapaima sube a la superficie para tomar una bocanada de aire. Esta adaptación le permite sobrevivir en aguas con poco oxígeno, algo común en ciertos tramos del Amazonas, dándole una ventaja sobre otros peces. Los perezosos son famosos por su lentitud, pero su anatomía esconde secretos aún más interesantes. Los perezosos de 3 dedos, por ejemplo, rompen una regla fundamental de los mamíferos. Casi todos los mamíferos, desde una jirafa hasta un ratón, tienen exactamente 7 vértebras en el cuello. Sin embargo, estos perezosos tienen vértebras cervicales extras, normalmente 8 o 9. Este cuello excepcionalmente flexible les permite girar la cabeza hasta 270 grados, casi como un búho. Así pueden vigilar en busca de depredadores y alcanzar hojas sin tener que mover su cuerpo, ahorrando una energía preciosa. La historia de la computación tiene un hito clave con el EDVAC, siglas de Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Construido en 1949, no fue el primer ordenador electrónico, pero sí fue uno de los primeros en implementar una arquitectura revolucionaria, la de programa almacenado. Esto significa que tanto las instrucciones como los datos se guardaban en la misma memoria, permitiendo que el ordenador pudiera modificar sus propias instrucciones. Fue el primer ordenador en usar un procesador central, el cerebro que ejecuta las órdenes, sentando las bases de cómo funcionan todos los ordenadores y teléfonos que usamos hoy en día. Mirar al cielo nocturno es mirar al pasado, y los astrónomos tienen herramientas asombrosas para medir las vastas distancias del universo. Una de ellas son las estrellas variables RR Lyrae. Estas son estrellas viejas que pulsan expandiéndose y contrayéndose, lo que hace que su brillo cambie de forma muy regular y predecible. Lo crucial es que todas las estrellas RR Lyrae tienen aproximadamente la misma luminosidad intrínseca. Así, los astrónomos pueden medir cuán brillantes nos parecen desde la Tierra y, comparándolo con su brillo real, calcular con gran precisión la distancia a la que se encuentran. Son como faros cósmicos que nos ayudan a mapear nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. En el norte de Grecia existe un lugar único en el mundo, un territorio autónomo gobernado por monjes, el Monte Athos. Esta península, también conocida como la Montaña Sagrada, es el hogar de 20 monasterios ortodoxos orientales y ha sido un centro espiritual durante más de 1000 años. Una de sus reglas más antiguas y estrictas, conocida como Abatón, prohíbe la entrada a todas las mujeres y animales hembras. Esta ley, establecida en el siglo X para asegurar el celibato absoluto de los monjes y dedicar el lugar exclusivamente a la Virgen María, sigue vigente hoy en día. Los koalas son un icono de Australia, pero no todos son iguales. Los koalas que viven en el estado de Victoria, en el sur del país, tienen un aspecto notablemente diferente a sus parientes del norte, en Queensland. Para sobrevivir a los inviernos más fríos de Victoria, estos koalas han desarrollado un pelaje mucho más grueso, largo y oscuro. Este pelaje más denso actúa como un aislante térmico superior, ayudándoles a conservar el calor corporal en climas que pueden ser bastante frescos. Es un claro ejemplo de adaptación evolutiva a diferentes condiciones climáticas dentro de una misma especie. Las estrellas, como nuestro Sol, son gigantescas fábricas de energía. La mayor parte de su vida la pasan en una fase estable, llamada secuencia principal. Durante este larguísimo periodo, que puede durar miles de millones de años, la estrella genera energía a través de un proceso llamado fusión nuclear en su núcleo. La inmensa presión y temperatura en el centro de la estrella son tan extremas que fuerzan a los átomos de hidrógeno a fusionarse, creando átomos de helio. En este proceso se libera una cantidad colosal de energía en forma de luz y calor, que es lo que hace que las estrellas brillen. ¿Cómo saben los científicos cómo están emparentadas las distintas especies? Una herramienta clave está en nuestro propio código genético, el ADN ribosomal o ADNR. Este tipo de ADN contiene las instrucciones para fabricar los ribosomas, las fábricas de proteínas de nuestras células. Lo interesante es que ciertas partes de este ADN cambian muy lentamente a lo largo del tiempo evolutivo. Al comparar las secuencias de ADNR entre diferentes organismos, los biólogos pueden determinar cuán estrechamente relacionados están. Cuanto más similares sean sus secuencias, más reciente es su ancestro común, permitiendo construir el árbol de la vida. Los cuervos son conocidos por su increíble inteligencia, a menudo comparada con la de los primates.
Los cuervos grises, en particular, han demostrado en experimentos una capacidad asombrosa para resolver problemas complejos que requieren planificación y lógica. Son capaces de resolver enigmas que involucran múltiples pasos en una secuencia correcta, como usar una herramienta corta para obtener una más larga, y luego usar esa herramienta larga para alcanzar una recompensa de comida. Esta capacidad de pensar en el futuro y planificar varios movimientos por adelantado es una señal de una cognición muy avanzada en el reino animal. Las nutrias marinas gigantes, también conocidas como lobitos de río patagónicos, son animales muy sociales que viven en grupos familiares en los ríos de América del Sur. Para cazar eficazmente en aguas a menudo turbias, han desarrollado un complejo sistema de comunicación vocal. Utilizan una variedad de hasta 9 vocalizaciones diferentes, que incluyen ladridos, gruñidos y silbidos, para coordinar sus estrategias de caza en grupo. Por ejemplo, un tipo de llamada puede servir para alertar al grupo de la presencia de un banco de peces, mientras que otra puede ser usada para acorralar a las presas. Esta cooperación vocal las convierte en depredadores muy eficientes. En el siglo XVIII, el mundo quedó fascinado por una máquina supuestamente capaz de jugar al ajedrez a un nivel experto, el turco. Presentado en 1770 por Wolfgang von Kempelen, era un autómata con forma de maniquí, vestido con túnica y turbante, sentado frente a un tablero de ajedrez. Derrotó a muchos jugadores famosos, incluido Napoleón Bonaparte. Sin embargo, décadas después se descubrió el engaño. Dentro del elaborado mecanismo de engranajes y palancas se escondía un maestro de ajedrez humano de baja estatura, que movía las piezas desde el interior mediante un ingenioso sistema de imanes y palancas. Fue uno de los fraudes más elaborados y exitosos de la historia. Los búhos nivales, que habitan en las tundras del Ártico, tienen una adaptación increíble para sobrevivir en su entorno extremo. Su plumaje cambia de color según la estación, pero también según la edad y el sexo. Los machos jóvenes y las hembras tienen un plumaje blanco con muchas manchas y barras oscuras, lo que les proporciona un buen camuflaje entre las rocas y la vegetación de la tundra en verano. A medida que los machos envejecen, su plumaje se vuelve cada vez más blanco, hasta que los machos más viejos son de un blanco casi puro, lo que les permite camuflarse perfectamente en los paisajes nevados del invierno ártico. En la selva amazónica existe un depredador formidable que domina las aguas, el caimán negro. Este reptil, uno de los más grandes del continente americano, puede llegar a medir hasta 6 metros de largo. Su tamaño y fuerza le permiten cazar una variedad increíble de presas, desde peces y capibaras hasta incluso jaguares o anacondas que se aventuran demasiado cerca de la orilla. Son depredadores ápice, lo que significa que están en la cima de su cadena alimenticia y juegan un papel crucial en mantener el equilibrio del ecosistema acuático. Su piel oscura les proporciona un camuflaje perfecto en las aguas turbias del Amazonas, permitiéndoles emboscar a sus presas con una eficacia letal. Los perezosos son famosos por su lentitud, moviéndose a un ritmo que parece desafiar la prisa del mundo. Sin embargo, esta calma desaparece cuando se enfrentan a un peligro real. Los perezosos de cuello manchado, que normalmente se desplazan con una lentitud exasperante, pueden trepar a los árboles a una velocidad sorprendente si se sienten amenazados por un depredador como un jaguar o un águila arpía. Este estallido de energía es un mecanismo de supervivencia vital. Su metabolismo está diseñado para conservar energía, pero cuando la vida está en juego, pueden movilizar sus reservas para una escalada rápida y desesperada hacia la seguridad de las alturas. Retrocedamos en el tiempo hasta el nacimiento de la informática moderna. En 1956, IBM presentó una máquina revolucionaria, el IBM 305 RAMAC. Este fue el primer ordenador comercial que incluyó un disco duro. Imagina una unidad de almacenamiento del tamaño de 2 refrigeradores que pesaba más de 1 tonelada. Este disco duro, compuesto por 50 platos magnéticos de 60 centímetros de diámetro, podía almacenar unos 5 megabytes de datos. Aunque hoy nos parezca una cantidad minúscula, en aquel momento fue un avance monumental que sentó las bases para la era digital y el almacenamiento masivo de información que damos por sentado. En la inmensidad del cosmos existen estrellas de una naturaleza extrema, las estrellas de Wolf-Rayet.
son estrellas masivas, muy calientes y luminosas, que se encuentran en una fase tardía y violenta de su evolución, justo antes de explotar como supernovas. Lo que las hace tan especiales es que están perdiendo masa a un ritmo increíblemente rápido. Expulsan vientos estelares tan potentes que arrojan al espacio el equivalente a la masa de la Tierra cada año. Estos vientos están cargados de elementos pesados como el carbono y el oxígeno, que son cruciales para la formación de nuevos planetas y eventualmente de la vida. El primer puente importante construido con hormigón armado se completó en 1875. Fue diseñado por el jardinero francés Joseph Monnier, que es considerado uno de los padres de esta técnica. Monnier había estado experimentando con la idea de reforzar macetas de hormigón con una malla de alambre de hierro para hacerlas más resistentes. Se dio cuenta de que esta combinación era increíblemente fuerte. Aplicó este principio para construir un puente peatonal en los jardines del castillo de Chasselet, en Francia. Este humilde puente demostró la viabilidad del hormigón armado, un material que revolucionaría la construcción y permitiría levantar rascacielos, presas y puentes mucho más grandes y duraderos. El primer ascensor eléctrico, tal como lo conocemos hoy en día, fue patentado por Werner von Siemens en 1880. Antes de esto, los ascensores existían, pero eran impulsados principalmente por vapor o sistemas hidráulicos, lo que los hacía lentos, ruidosos y no muy seguros. La invención de Siemens utilizaba un motor eléctrico para mover la cabina, lo que supuso una auténtica revolución. Este avance no solo hizo que los ascensores fueran mucho más eficientes y fiables, sino que también fue fundamental para el desarrollo de los rascacielos. Sin ascensores eléctricos rápidos y seguros, sería impensable construir edificios tan altos como los que vemos en las ciudades modernas. Así que, la próxima vez que subas en uno, recuerda que su origen se remonta a esta brillante idea de finales del siglo XIX. Los flamencos enanitos tienen una habilidad asombrosa para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta, los lagos alcalinos de África. Estos lagos, como el lago Natron en Tanzania, tienen un pH tan alto, a veces superior a 10, que pueden quemar la piel y los ojos de la mayoría de los animales. Pero los flamencos están perfectamente adaptados. Tienen una piel muy resistente en sus patas y glándulas especiales que les permiten filtrar y excretar el exceso de sal. Se alimentan de unas algas microscópicas que prosperan en estas aguas extremas, las cianobacterias, que son precisamente las que les dan su característico color rosa. Es un ejemplo increíble de cómo la vida encuentra la manera de florecer en los lugares más inesperados. Aunque el monte Everest es la montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar, la Luna tiene picos que, en proporción al tamaño de nuestro satélite, son mucho más impresionantes. La Luna es bastante más pequeña que la Tierra, por lo que uno esperaría que sus montañas fueran también más modestas. Sin embargo, algunos picos lunares, como los del cráter Engelgard, se elevan a alturas que superan los 10.000 metros desde su base. Si comparamos la altura de estas montañas con el radio de la Luna, el resultado es mucho más espectacular que la proporción del Everest respecto al radio de la Tierra. Esto se debe a la menor gravedad lunar y a la ausencia de erosión por agua o viento, lo que permite que las formaciones montañosas creadas por impactos de asteroides se mantengan increíblemente altas a lo largo de miles de millones de años. En los bosques de Madagascar vive un maestro del disfraz tan pequeño que cabe en la punta de un dedo, el camaleón de hoja. Este diminuto reptil ha llevado el camuflaje a otro nivel. Su cuerpo no solo imita el color marrón y los tonos de una hoja seca, sino que su forma, su textura e incluso las venas de su piel replican perfectamente una hoja en descomposición. Cuando se siente amenazado, se deja caer al suelo del bosque y permanece completamente inmóvil, volviéndose prácticamente invisible entre la hojarasca. Esta increíble estrategia de mimetismo es su principal defensa contra los depredadores. A unos 24 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Coma Berenices, se encuentra una galaxia con un aspecto muy peculiar, la Galaxia del Ojo Negro. Recibe este nombre por una espectacular banda de polvo oscuro que rodea su brillante núcleo. Este anillo de polvo no es solo un adorno cósmico, está compuesto por material que absorbe la luz de las estrellas que se encuentran detrás, creando esa apariencia de ojo morado.
Los astrónomos creen que este anillo es el resultado de una colisión con una galaxia más pequeña en el pasado, un evento que desencadenó una intensa actividad de formación de nuevas estrellas en su interior. El segundo pez más grande del mundo es un gigante gentil, el tiburón peregrino. A pesar de su enorme tamaño, que puede superar los 10 metros de largo, este tiburón es completamente inofensivo para los humanos. Es un animal filtrador, lo que significa que se alimenta nadando lentamente con su enorme boca abierta, que puede medir hasta 1 metro de ancho. Al hacerlo, filtra enormes cantidades de agua de mar para capturar su alimento. Pequeños organismos como el plancton, pequeños peces y larvas. Sus branquias tienen unas estructuras especiales, llamadas branquiespinas, que actúan como un colador para atrapar la comida mientras el agua sale. Hoy en día, el Bluetooth es una tecnología omnipresente en nuestros dispositivos, pero no siempre fue así. El primer ordenador que integró esta tecnología de forma nativa fue el iBook de Apple, lanzado en el año 2000. Hasta ese momento, para conectar dispositivos de forma inalámbrica se necesitaban adaptadores externos, engorrosos y poco prácticos. Apple, en colaboración con otras empresas del consorcio Bluetooth, vio el potencial de esta tecnología para crear un ecosistema de dispositivos sin cables. Al ofrecer el Bluetooth como una opción integrada de fábrica en sus portátiles, popularizó su uso y animó a otros fabricantes a seguir su ejemplo. Este fue un paso crucial para liberarnos de los cables y sentó las bases para la conectividad inalámbrica que hoy damos por sentada en teléfonos, auriculares, teclados y un sinfín de otros aparatos. Cuando miramos el cielo nocturno, la mayoría de las estrellas que vemos son estrellas de secuencia principal, lo que significa que están en la fase más larga y estable de su vida, fusionando hidrógeno en helio en sus núcleos. Dentro de esta categoría, las estrellas de secuencia principal tardía son las más pequeñas y frías, y se conocen comúnmente como enanas rojas. Estas estrellas son, con diferencia, las más numerosas de nuestra galaxia, constituyendo alrededor del 75% de la población estelar. Sin embargo, debido a su bajo brillo, ninguna es visible a simple vista desde la Tierra. Su principal característica es su longevidad. Como queman su combustible de hidrógeno a un ritmo increíblemente lento, pueden vivir durante billones de años, mucho más que la edad actual del universo. Esto significa que ninguna enana roja ha llegado todavía al final de su vida. Las medusas de huevo frito reciben su nombre por su apariencia tan peculiar. Tienen una cúpula aplanada de color blanquecino y una protuberancia central amarilla, lo que las hace parecer un huevo frito flotando en el agua. Viven principalmente en mares de aguas cálidas, como el Mediterráneo. A diferencia de otras medusas que se desplazan activamente, ellas son bastante pasivas. Se dejan llevar por las corrientes marinas, flotando cerca de la superficie para que las algas que viven en simbiosis dentro de sus tejidos puedan recibir la luz del sol y hacer la fotosíntesis. Estas algas les proporcionan una gran parte de su alimento. Aunque tienen tentáculos, su picadura es muy débil y generalmente inofensiva para los humanos. Su vida tranquila y su aspecto curioso las convierten en una de las criaturas más singulares del océano. Los búhos de los prados, también conocidos como lechuzas campestres, son unos cazadores especializados en espacios abiertos. A diferencia de muchos otros búhos que prefieren los bosques densos, ellos habitan en praderas, marismas y campos de cultivo. Tienen una adaptación única. Son de los pocos búhos que cazan regularmente durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer. Planean a baja altura sobre el terreno, con un vuelo silencioso y errático, casi como una mariposa gigante. Su cabeza puede girar hasta 270 grados, lo que les permite escanear el suelo en busca de presas sin tener que mover el cuerpo. Cuando localizan un roedor u otro animal pequeño, se lanzan en picado con una precisión letal. Su capacidad para cazar en áreas abiertas y a la luz del día los distingue de la mayoría de sus parientes nocturnos. El primer ascensor de tracción moderno fue instalado en el año 1900. Este tipo de ascensor supuso un gran avance respecto a los sistemas hidráulicos anteriores. La clave de su funcionamiento es un sistema de poleas y contrapesos. La cabina del ascensor está unida a unos cables de acero que pasan por una polea en la parte superior del hueco. En el otro extremo de los cables hay un contrapeso que tiene un peso similar al de la cabina cuando está medio llena.
Un motor eléctrico hace girar la polea, moviendo la cabina hacia arriba o hacia abajo. Como el contrapeso equilibra gran parte del peso, el motor no necesita hacer tanta fuerza, lo que lo hace mucho más eficiente energéticamente y permite construir edificios mucho más altos. Este principio de tracción es el que todavía se utiliza en la mayoría de los ascensores de hoy en día. Hablemos del volcán Kilauea en Hawái. Es considerado el volcán más activo del mundo. Aunque tiene erupciones espectaculares, la mayor parte de su actividad es efusiva, con ríos de lava fluyendo constantemente. De hecho, ha estado en erupción de forma casi continua desde el año 1983, cambiando constantemente el paisaje de la isla y creando nuevo terreno al llegar la lava al mar.